Hace algunos años me encontraba buscando nuevos mangas para leer, cuando me encontré con dos imágenes sin contexto de Boku no Hero Academia, y su tono ligeramente oscuro me llamó la atención, y recuerdo que cuando leí el primer capítulo, estaba muy emocionado del tono de la serie. Lastimosamente, la serie tendría un tono muy distinto al de estas dos imágenes y el primer capítulo. Años después, mientras platicaba con un amigo, yo afirmé que lo mejor que Boku no Hero tenía para ofrecer era el primer capítulo, y todavía al día de hoy lo considero un punto alto para dicha obra. Sin embargo, también me di cuenta de que Boku no Hero tiene uno de los mejores primeros capítulos de inicio de todas las series que yo haya visto, pero me surgió la duda de por qué pienso así. Para poder hacer el guión de este video, me puse a leer el primer capítulo de muchísimas series con el propósito de comparar la calidad únicamente del primer capítulo, ignorando el resto del contexto de las obras, y para mi sorpresa, además de One Piece y un manga muy poco conocido llamado Three Piece, no encontré otro manga con un primer capítulo que rivalice la calidad del primer capítulo de Boku no Hero. Ni siquiera mis tres series favoritas cuentan con un inicio tan bueno, y eso que Yu-Yu tiene 8 de estos. Ok, pero ¿qué es tan especial el primer capítulo de Boku no Hero? Pues yo diría que se trata del tono que maneja y la premisa, pero déjenme explicar esto. Si bien Boku no Hero Academia tiene un tono oscuro en algunos de sus arcos o personajes, como Stein, Indibar o Boku no Villain Academia, el tipo de tono del primer capítulo lo encuentro único. Una de las cosas que Horikoshi heredó de Kishimoto es que su personaje principal es un salvador absoluto, un mesías que no se equivoca o se equivoca muy poco. Sin embargo, en este primer capítulo, Izuku tiene la intención y voluntad, pero no es nada especial, carece por completo de poder, por lo que a diferencia de otros momentos en la serie, aquí él es una víctima irremediable del mundo, un mundo bastante torcido. En la época ficticia donde se desarrolla Boku no Hero, el ser un héroe no es más que un trabajo, un policía glorificado con un traje vistoso que hace uso de sus poderes para ganar fama y fortuna. Ahora, en este mundo, Izuku genuinamente desea convertirse en un héroe tradicional, alguien que solamente desea ayudar, sentimiento que vemos que héroes modernos carecen cuando vemos la introducción de Mountain Lady. En un mundo sin poderes, Izuku podría con esfuerzo volverse un oficial sin ningún tipo de barrera inescalable, pero él vive en un mundo donde lo que más desea hacer es una profesión inalcanzable para alguien sin poderes como él. Recordemos que Izuku es la minoría en un mundo donde solamente el 20% es como él, de forma que naturalmente su sueño es inalcanzable dado lo increíblemente poderosos que son los quirks. Esta es la realidad para él, y varias veces en el capítulo se hará mención de esto, y por lo menos en el primer capítulo es obvio que no pasará. Sé que muchos harán mención de las magníficas palabras de All Might al final del capítulo, pero yo no las tomaría tan literales. Izuku puede ser un héroe, no necesariamente un héroe de profesión. Él puede ser alguien que ayuda a los demás, pero la barrera que distingue a los Quirlas está todavía ahí. Hasta el siguiente capítulo. Si bien el primer capítulo tiene un mensaje distinto cuando se combina con toda la obra, creo yo que funciona de maravilla como un one-shot, donde incluso el héroe más fuerte admira la voluntad de quien podría considerarse el más débil, de forma que siento que el primer capítulo es elevado en calidad narrativa si es excluido del resto de la serie únicamente por el mensaje que el lector puede entender. Ahora, ¿eso significa que el resto de la serie es mala? Yo no lo creo así. Si bien el 80% de la serie es mediocre, algunos de sus momentos son bastante buenos, y no es coincidencia que dichos momentos estén directamente relacionados con el tema del primer capítulo, el cual es preguntarse ¿qué es un héroe? Muy bonito y todo, pero ¿realmente este primer capítulo es mejor que muchas otras obras? Yo diría que sí. Tomando el primer capítulo de Full Metal Alchemist como comparación, es obvio ver qué causa la diferencia de calidad entre capítulos. Por una parte tenemos una historia inspiradora con personajes bien presentados con un final asombroso en un mundo cuyo contexto es fácil de explicar a través de paneles asombrosamente detallados con acción fácil de entender, salvo por el villano que en partes yo no entendía qué ocurría, en lugar de montones de texto. Y por el otro lado tenemos una historia decente que ni siquiera fue capaz de ser manejada en su totalidad en el primer capítulo con personajes carismáticos, aunque vagamente explicados, en un mundo al cual es complicado adentrarse con paneles llenos de texto y más texto. Si bien Full Metal Alchemist le da varias vueltas a Boku no Hero, si comparamos la totalidad de ambas obras, en cuanto al primer capítulo se refiere, no tiene ni la más mínima oportunidad de competir, y esto se repetiría con muchas otras series que fallan en uno o varios de los siguientes aspectos: arte, manejo de paneles, introducción al mundo y personajes, trama e historia en general. Si no me creen, quítense los lentes de nostalgia y observen lo que Horikoshi fue capaz de hacer.
Un argumento que puedo creer que algunos harán es que no es una comparación justa, teniendo en cuenta que Horikoshi tomó mucho de cómo se estructura un cómic, en lugar de un manga, pero los invito a leer el primer capítulo de One Piece, el cual es tan bueno como el de Boku no Hero y es 100% basado en el formato del manga, por lo que los múltiples errores que cometieron diferentes autores en su momento no son excusa. No cabe duda que este primer capítulo es bastante bueno como lectura, pero ¿qué hay del anime? ¿Acaso fue capaz de mantener la calidad? La respuesta rápida es no. Lamentablemente, el anime tenía la necesidad de mantener el tono de la obra de forma homogénea, quitándole lo que hacía este capítulo tan especial, aunque debo decir que el opening casi lo logra, pero los compañeros de Izuku lo echaron a perder al final. Es sorprendente cómo la iluminación, fluidez y efectos de sonido pudieron convertir un muy buen capítulo en algo mediocre. Ahora que sabemos que únicamente en el manga este capítulo es muy bueno, hay que preguntarnos cómo se coloca en comparación con el resto de la serie. Yo diría que incluso si Izuku se volvió un Ichigo, si saben a lo que me refiero, el primer capítulo cabe bastante bien en la etapa tardía de la serie, donde si aislamos ciertos segmentos, pareciera una serie completamente distinta, pero habiendo dicho esto, me temo que al principio de la serie, y en especial los primeros capítulos, se siente como si nada tuviera que ver, similar al caso del anime de Goblin Slayer, donde el primer capítulo es brutal y el resto son monas chinas. En el manga de Boku no Hero, el primer capítulo es acerca de qué es un héroe, pero el resto de los primeros capítulos son literalmente acerca del título de la obra, Mi Academia de Héroes, lo cual a mucha gente le puede gustar, pero a mí me disgustó bastante y tuve que esperar hasta la saga de Stein para poder volver a ver lo que el primer capítulo me había prometido, en lugar de un montón de personajes coloridos pero sumamente aburridos haciendo cosas para nada interesantes. Pero como ya mencioné, en algunas ocasiones, y en especial en etapas tardías, la obra recobraría el tono inicial, pero el haber cargado con esas etapas tan aburridas afectó bastante la trama, de forma que la gran mayoría del tiempo no podrán compararse con aquel primer capítulo, que debe de ser recordado como uno de los mejores inicios que un manga puede tener.